La oscura realidad de la sexualidad en la Edad Media, castigos, reglas y consecuencias mortales. Imagina vivir en un tiempo donde el deseo más básico podía costarte la vida. En la Edad Media, una era de oscuridad y barbarie, la sexualidad no era solo un acto personal, sino una batalla constante entre el individuo y las severas normas impuestas por la Iglesia y la sociedad. Las reglas eran claras, la castidad era la virtud, y cualquier desvío podía llevarte a la humillación pública, el exilio, e incluso la muerte. Pero lo más escalofriante no era solo el castigo. Era la constante amenaza de ser observado, controlado, y reprimido en una época donde la libertad sexual era solo un sueño para los más valientes. En este video, viajaremos juntos al corazón de la Edad Media, donde los deseos humanos se chocaban con un muro de juicio y terror, y descubriremos las historias más inquietantes sobre cómo el sexo en ese entonces no solo definía tu honor, sino tu destino. ¿Te atreves a conocer cómo la sexualidad en la Edad Media pudo significar tu vida o tu condena? Acompáñanos en este escalofriante recorrido. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. 1. ¿Sabías que en la Edad Media algunos conventos ocultaban pecados inimaginables detrás de sus muros sagrados? Conozcamos lo que es hoy el convento de San Ambrogio en Roma, y lo que era durante el siglo XIV. Esto que vemos hoy fue el escenario de un escándalo que estremeció los cimientos de la Iglesia. La Madre Superiora, María Luisa, no solo desobedecía sus votos de castidad, sino que mantenía relaciones sexuales con otras monjas y sacerdotes. Este comportamiento, lejos de ser aislado, era encubierto por la jerarquía eclesiástica para evitar un mayor desprestigio. Además, se descubrió que dentro del convento se llevaban a cabo rituales heréticos que mezclaban prácticas sexuales con ceremonias religiosas. Estas revelaciones, documentadas durante una investigación secreta, sacaron a la luz cómo la represión y el poder absoluto enclaustraban deseos y excesos en un ambiente que debía ser de pureza y devoción. Aunque los detalles de este caso fueron silenciados, su impacto sigue siendo un recordatorio de las contradicciones de la época. 2. ¿Reyes medievales que utilizaban su poder para satisfacer sus deseos más oscuros? Así llegamos aquí, al palacio donde hace siglos el rey Enrique VIII de Inglaterra, conocido por sus múltiples esposas, también pasó a la historia por sus innumerables amantes. Una de las más famosas fue Elizabeth Blount, dama de honor de su esposa Catalina de Aragón. Enrique no solo mantenía relaciones extramaritales, sino que se aprovechaba de su posición para seducir a mujeres jóvenes de la corte, un patrón común en su reinado. Vamos a la medieval Francia, donde otro caso impactante fue el de Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso. Este monarca era famoso por su obsesión con jóvenes vírgenes, muchas de las cuales eran llevadas a su corte bajo pretextos ficticios. Aunque estos abusos eran bien conocidos, rara vez eran condenados debido al poder absoluto de los reyes. Estas historias muestran cómo el abuso de poder podía alcanzar extremos impensables en las cortes medievales, dejando cicatrices invisibles en quienes sufrían en silencio. 3. ¿Conocías los secretos de los banquetes reales que escondían excesos inimaginables, orgías y libertinajes sexuales? Desde este punto entre el Palacio de Versalles y sus casas de campo durante el reinado de Carlos IV de Francia, la corte parisina fue escenario de fiestas privadas marcadas por la opulencia y el libertinaje. La nobleza organizaba banquetes que culminaban en orgías secretas, donde los límites morales se desvanecían. Estas prácticas, aunque conocidas por algunos, eran cuidadosamente encubiertas para preservar la imagen de la monarquía. El cronista Jean Froissart documentó cómo estas reuniones provocaban tensiones entre las familias nobles, al surgir escándalos por infidelidades y disputas por honor. Los rumores señalaban que estas fiestas no solo alimentaban el hedonismo, sino que también eran utilizadas como herramienta política para afianzar alianzas o desatar enemistades. Estos episodios muestran cómo el lujo y el exceso podían corromper incluso los entornos más ostensiblemente respetables de la Edad Media. 4. ¿Sabías que la homosexualidad de un rey inglés en la Edad Media lo llevó a perder el trono? Así es hoy el palacio desde donde vivió sus amores intensos. Eduardo II de Inglaterra es uno de los casos más famosos en la historia medieval por sus implicaciones políticas y personales sobre su homosexualidad. Su supuesta relación romántica con Piers Gaveston, un noble que recibió títulos y privilegios desmesurados, desató un profundo resentimiento entre los varones de la corte.
La cercanía entre ambos no solo generó rumores de una relación homosexual, sino que también fue vista como una amenaza al equilibrio de poder en el reino. Tras la ejecución de Gaveston en 1312, Eduardo volvió a ganarse el descontento de la nobleza al formar una relación similar con Hugh Despenser el Joven, quien también acumuló enemigos poderosos. Estos conflictos llevaron a una rebelión encabezada por su esposa, Isabel de Francia, y su amante, Roger Mortimer. En 1327, Eduardo fue obligado a abdicar en favor de su hijo, Eduardo III, y murió en circunstancias sospechosas, probablemente asesinado en prisión. La historia de Eduardo II ilustra cómo la percepción de su sexualidad fue utilizada como arma política para desestabilizar su reinado y finalmente, arrebatarle el trono. 5. ¿Sabías que en la Edad Media muchos padres cambian a sus hijas vírgenes por tierras o posiciones? Lyon y París, el cimiento de metrópolis, hoy construida sobre las tristes historias del comercio de vírgenes para la nobleza, fue una práctica oscura que marcó a la Europa medieval, tal como lo documentó el historiador Jacques Rousseau. En este periodo, la pobreza extrema y la falta de recursos hacían que algunas familias, especialmente las más desfavorecidas, se vieran forzadas a ofrecer a sus hijas como mercancías en el mercado de los matrimonios y alianzas convenientes. La nobleza y la iglesia, con su poder y riqueza, no solo se aprovechaban de esta situación, sino que también daban la apariencia de legalidad o moralidad a tales prácticas. Uno de los casos más espeluznantes documentados por Rousseau fue el de una niña de solo 12 años llamada Marguerite. Su padre, desesperado por las circunstancias económicas que lo rodeaban, vendió a su hija a un noble local. A cambio de su hija, el hombre recibió tierras, lo que le permitió mejorar su situación económica. El destino de Marguerite, como el de otras muchas jóvenes en esa época, estaba ligado a las ambiciones y deseos de los hombres poderosos, sin importar su edad o bienestar emocional. Suscríbete al canal Grandes Curiosidades y acompáñanos a continuar en este viaje de descubrimiento a los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 6. ¿Sabías que la virginidad de una reina medieval se convirtió en un juicio de Estado? Desde el Palacio Real de Nápoles conocerás el aterrador caso de la reina enjuiciada en 1333. La reina Juana I de Nápoles fue sometida a un juicio de virginidad antes de su matrimonio. Un proceso donde matronas designadas por la corte verificaban su pureza. A pesar de pasar la prueba, Juana fue acusada más tarde de adulterio, lo que la llevó a ser destituida y encarcelada por más de 34 años. Este escandaloso episodio ilustra cómo la virginidad de las mujeres, especialmente en la realeza, se utilizaba como una herramienta de control político y social. La virginidad no solo se evaluaba desde un punto de vista moral, sino que se convertía en un instrumento crucial en las luchas de poder. La historia de Juana es un ejemplo claro de cómo el control sobre la sexualidad femenina no solo definía la reputación, sino también la estabilidad política y el destino de una monarquía. 7. ¿Hasta aquí no te ha sorprendido? Pues, ¿qué pensarías si te dijéramos que en la Edad Media el Papa administraba varios burdeles de prostitución? En la ciudad de Avignon, sede de los Papa en la Edad Media durante el papado de los siglos XIV y XV, la Iglesia no solo toleraba la prostitución, sino que la regulaba y se beneficiaba de ella. En esta ciudad, donde la Iglesia tenía gran influencia, los burdeles eran administrados por la propia institución religiosa. Las trabajadoras sexuales debían registrarse oficialmente y pagar impuestos al clero, lo que mostraba una relación entre la religión y la prostitución, más allá de la condena moral. Un ejemplo famoso de este tipo de establecimientos era el Maison Joyeuse, un burdel donde se encontraban clientes insospechados, sacerdotes y miembros de la jerarquía eclesiástica. Estos hechos reflejan cómo, a pesar de la postura oficial de la Iglesia contra el pecado, el negocio de la prostitución era aceptado y en muchos casos, incluso fomentado como una forma de controlar las pasiones humanas. Este sistema se mantenía bajo la justificación de evitar el pecado mayor del adulterio y la violación. 8. ¿Habías escuchado que los castigos por adulterio en la Edad Media eran tan extremos que algunas mujeres fueron condenadas a una humillación pública que jamás olvidaron? Desde este lugar el Palacio de Gloucester nos recuerda la tragedia del adulterio en la Edad Media, ya que no solo era visto como una traición moral, sino también un acto de desafío contra las estructuras de poder establecidas. Un ejemplo escalofriante es el caso de Eleanor Cobham, la duquesa de Gloucester, quien en 1441 fue acusada de adulterio y brujería.
Fue condenada a penitencias públicas, como caminar de rodillas ante la multitud antes de ser exiliada. En España, las mujeres que sufrían acusaciones similares eran sometidas a un castigo brutal conocido como el Paseo de la Vergüenza, en el que debían caminar desnudas por las calles mientras su cabeza era rapada, dejando al descubierto su vergüenza ante la comunidad. Estos castigos no solo eran penales, sino también actos simbólicos para destruir la reputación y el honor de las mujeres involucradas. 9. ¿Sabías que, a pesar de que el celibato clerical era una regla estricta para el clero, algunos de los más altos miembros de la Iglesia, como el Papa Alejandro V, desafiaron abiertamente este mandato? Desde la imponente sede del Vaticano mira cómo curiosamente nació la historia real del Papa del Diablo. Con varios hijos surgió el Papa Alejandro VI, nacido como Rodrigo Borgia. Es un ejemplo emblemático de cómo la Iglesia de la Edad Media y el Renacimiento cerraba los ojos ante las violaciones al celibato clerical. A lo largo de su vida, Rodrigo Borgia mantuvo numerosas relaciones con mujeres, con quienes tuvo varios hijos, incluyendo a César y Lucrecia Borgia, dos figuras históricas que se hicieron famosas por sus controvertidas vidas. A pesar de que el celibato era una obligación para los clérigos, especialmente para los papas, muchos de ellos usaban su poder para eludir las consecuencias de sus actos. La corrupción y el nepotismo eran comunes entre los miembros de la Iglesia, quienes a menudo protegían sus secretos y utilizaban su influencia para evitar las sanciones. 10. ¿Sabías que en la Edad Media, algunos monjes recurrían a métodos extremos como la flagelación o ayunos prolongados para intentar controlar sus deseos sexuales? Las iglesias eran el centro de propagación de esta obsesión por la pureza, y la lucha contra la lujuria llevaron a los monjes medievales a adoptar prácticas rigurosas y severas. Uno de los métodos más extremos fue la flagelación, como la que practicaba el monje Pedro el Ermitaño, quien se azotaba a sí mismo con el fin de erradicar cualquier pensamiento carnal. En Inglaterra, el abad Ethelred de Glastonbury prohibió a los monjes consumir carne roja, considerando que su ingesta podría despertar los deseos lujuriosos. Además, ordenó largas horas de rezo y meditación para purificar la mente y purgar los pensamientos sexuales. Estas estrictas reglas reflejaban la creencia de que los deseos carnales eran un obstáculo para la salvación y que la mortificación del cuerpo era necesaria para alcanzar la pureza espiritual. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido emocionante, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal Grandes Curiosidades. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando el mundo juntos. Hasta la próxima aventura.